Muy bien amigos, vamos a seguir con un par de definiciones más. Hay una clasificación de las sucesiones con base en su cardinalidad, es decir, con el número de elementos que las contienen. Y pues el número de elementos que puede contener una sucesión pues puede ser infinita, incontable. Pero también el problema lo puede acotar y podemos también tener sucesiones finitas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que vamos primero a dar una pequeña definición de lo que es una sucesión infinita. Y para este caso, una sucesión infinita tiene la característica, vamos a poner acá, una sucesión infinita tiene la característica que no tiene un último término. Es decir, por más que empecemos a contar términos y términos y términos, pues jamás vamos a terminar, ¿no? Una sucesión importante que hay que tener en cuenta, pues podemos poner, por ejemplo, una sucesión de los números primos. Ya sabemos que la notación para las sucesiones, vamos a abrir una llave y pues partiendo de la definición de los números primos, que son aquellos que solamente son divisibles entre sí mismo y la unidad, pues tenemos el caso del 2, tenemos el caso del 3, del 5, del 7, del 11, del 13, del 17, del 19, del 23 y pues hay infinidad de números primos, ¿sí? Es infinito, ¿sí? El conjunto de los números primos. De hecho hay una demostración que así lo hace ver. Entonces, para poder tener la notación correcta de una sucesión infinita, es que ustedes pueden cortar la sucesión desde donde ustedes quieran, ¿sí? Obviamente, pues debe de tener algunos elementos que hagan notar a qué sucesión nos estamos refiriendo, ¿no? No basta con escribir nada más el término 2 y el término 3 y asumir que ya la gente va a entender que estamos hablando de los números primos. Podemos estar hablando de los números enteros positivos a partir del 2, ¿no? Entonces es importante pues cuando se tenga una sucesión pues escribir algunos términos, por lo menos unos 5 términos, para hacer referencia pues a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces la notación que vamos a hacer es la siguiente. Cuando hablemos de una sucesión estrictamente infinita, va a tener la siguiente característica. Nosotros podemos cortar la sucesión, por ejemplo, a partir del elemento 5. Aquí lo estoy haciendo a partir de este elemento para hacer notar más, ¿sí?, que se trata del conjunto de los números primos. Entonces, a partir del 23 voy a poner tres puntos suspensivos y una coma. Y ya con eso es más que suficiente para hacer referencia que se trata de una sucesión infinita, ¿no? También hay que decirlo que hay sucesiones que pues no cuentan con una fórmula que me pueda de algún modo predecir la posición, por ejemplo, en este caso de los primos, ¿no? No existe, ha sido un tema de mucha investigación durante muchísimos años, desde los griegos, y pues hasta la fecha no contamos con esa fórmula. Sí podemos saber un poco acerca de la densidad de los números primos, pero
pues no dentro de la parte pues de las predicciones del comportamiento de los números primos, pues hasta el momento no lo tenemos, ¿no? Pero digamos, pues sí, para este nivel de bachillerato, pues sí hay que tener presente por lo menos, hay que saberse unos 50 primos, ¿no? Hay que tenerlos presentes. Muy bien, también vamos a tener la sucesión finita, la cual vamos a hacer una pequeña descripción acerca de lo que es una sucesión finita y pues contrario a lo que es una infinita, pues esta sí va a contar con un último término, ¿no? Entonces vamos a escribir una sucesión finita, vamos a poner que es aquella que tiene tanto un primer término y un último término. Entonces, esto es importante. Si podemos contabilizar desde el primer término hasta el último término, es contable. Pueden ser también muchísimos términos. Ahorita vamos a hacer referencia a las notaciones que vamos a utilizar. Y bueno, referente a la parte de las sucesiones finitas, pues por ejemplo podemos escribir entre llaves, no sé, los primeros, no sé, 5 números pares, ¿no? Bueno, vamos a poner los impares, ya habíamos puesto los pares como ejemplo la vez pasada. Entonces vamos a poner a los impares 1, 3, 5, 7 y 9, ¿no? Son los primeros números impares positivos. Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia con la notación que hacemos en la parte de las sucesiones infinitas? Pues que esta no, después de 9, pues no tiene puntos suspensivos, ¿no? También puede haber el caso donde la sucesión sea muy grande y, por ejemplo, digamos el problema puede escribir de la siguiente forma. Podemos tener, por ejemplo, la siguiente sucesión, que sería el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36, y pues después de esto hay una serie de términos, no es necesario escribir los demás, podemos, digamos, cortar y decir que pues la sucesión acaba en el 1225, ¿no? Esta es una sucesión finita porque sí, los puntos suspensivos indican que entre el 36 y el 1225 pues hay términos que pues no se han escrito, pero que dado pues los primeros términos que se numeraron dentro de la sucesión, se da por hecho que ya se entiende, ya se hace referencia a qué patrón se está siguiendo, y así por ejemplo pues poder descubrir digamos en algún problema futuro cuál es alguno de los términos que está dentro del 36 y el 1225, o también en su caso encontrar el número de términos totales que hay dentro de esta sucesión, ¿no? Entre el 36, por ejemplo, aquí se ve claramente que la sucesión corresponde a los cuadrados perfectos, ¿no? A partir de los cuadrados perfectos, el 1 es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y se puede, digamos, tener ya de alguna forma cuál sería digamos, el término general o la fórmula general de la sucesión. Más adelante vamos a hacer más ejercicios. Por ejemplo, pues esta fórmula general correspondería a n al cuadrado, ¿no? Esta sería la fórmula del término general, es decir, a sub n sería igual a n al cuadrado. Así que si yo quiero encontrar, por ejemplo, me piden encontrar cuál es el séptimo
término de la sucesión o el décimo término de la sucesión, que aquí no aparece porque está cortada, específicamente vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, está cortada a partir del séptimo término. Y una pregunta de examen, por ejemplo, nos pueden decir, ¿sabes qué? Pues tienes que encontrar cuál es el décimo término de la sucesión. Primero hay que encontrar la regularidad, ya tenemos la fórmula general, y una vez que tenemos la fórmula general, sustituimos en la fórmula. Esto sería igual a 10 al cuadrado, y pues esto sería igual a 100. ¿Sí? Esto es importante. También hay que decir que dentro de los ejercicios que van a venir en los exámenes, pues sí hay que tener muchísima práctica, hay que resolver muchísimos ejercicios para irnos familiarizando con este tipo de arreglos que a priori pues a uno pues sí se le pueden digamos hacer un poco más sencillos porque estamos más familiarizados con el tema, ¿no? Entonces ustedes entre más se empapen de todo esto pues es mejor. Entonces de este lado pues tenemos la parte de los términos digamos de la sucesión de los números impares. Y bueno, el término general de los números impares pues es el siguiente, sería 2n menos 1. Aquí si nosotros colocamos, es decir, el primer término, si yo quisiera descubrir cuál es el primer término de la sucesión haciendo uso de la fórmula, a subíndice 1, pues basta con sustituir a n por 1, y pues sabemos que 2 menos 1 es 1, y así encontramos el primer número impar, ¿no? Entonces, esta es la idea, a grandes rasgos. Obviamente vamos a ir desmontando poco a poco lo que son las sucesiones, pero basta con, bueno, también una vez que veamos un problema, si hay que clasificarla, hay que ver si la sucesión es infinita o la sucesión es finita, ¿no? Puede ser el caso que a lo mejor, ¿no?, nos pongan esa notación y nos digan que cuántos términos tiene. Pues la respuesta correcta sería que pues no tiene un último término, el infinito es incontable. Muy bien, sería todo por este video. Más adelante vamos a seguir subiendo videos, y esto es referente a una pequeña clasificación entre sucesiones infinitas y finitas. Muchas gracias y hasta la próxima.